bienvenidos a la primera charla de la 29 Semana Negra de Gijón. Como hacía unos años, se nos había olvidado la costumbre de que la primera charla de esta carpa iba sobre cómic. Era una costumbre hace años que por motivos de programación dejamos atrás. Y por suerte este año volvemos a recuperarla con una mesa redonda muy de primera fila, muy interesante, que vamos a hablar de una exposición que todos ustedes van a poder ver en la sala de exposiciones del Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Plaza Instituto, en el Parchís, hasta el mes de septiembre. Es una exposición comisariada por Asier Mensuro, que está a mi derecha, y en la que han participado un gran número de autores. De entre estos autores tenemos con nosotros a Enrique Flores y a Ana Galván. Está también Miguel Ángel Martín, pero tiene el sueño pesado y debe estar llegando porque todavía no está aquí. Pero bueno, cuando llegue se incorporará. Y ahora están aquí como miembros de esa exposición, que como os decía se llama El arte en el cómic y va a estar en el CAI unos meses, y que viene directamente de Madrid, de la Gran Vía, de la Fundación Telefónica, donde con un gran número de espectadores, de gente que ha ido a verla y fuerza mediática detrás de ella, ha contado que el cómic ha tratado el arte y que el arte puede ser cómic. Como los que me conocen saben, yo soy de la tendencia, y así habrá un poco de debate, de que el cómic no es un arte, el cómic es un medio de comunicación que a lo mejor a veces es artístico. Igual que las novelas pueden ser literatura o vete a saber qué, pero esto dará motivo, supongo, luego a algún cambio de opiniones. Esta exposición, teniendo con nosotros al comisario, yo le preguntaría, para empezar, y que esto sea ágil, y preguntas, respuestas, cortes, aquí como en la tele, te cortas y eso. Salvo insultos y tiradas de los pelos, todo lo demás, y mordiscos, todo el resto está autorizado. Asier, ¿cómo fue que te decidiste a hacer una propuesta a una entidad tan no sé, complicado de hablar con ellos, supongo, como la Fundación Telefónica, dedicada siempre al arte con mayúsculas y esto, y tú dices, voy a hacer algo de cómic aquí, ¿cómo sucedió esto? Y pégate al micrófono todo lo que puedas, que soy especialista en no hacerlo, luego nunca me escuchan. A ver si me oye, yo creo que sí, ¿no? Bien. Bueno, pues la respuesta corta es porque soy un inconsciente, quiero decir. Soy un apasionado de mi trabajo e intento darle la mayor visibilidad posible. Yo creo que la Fundación Telefónica tenía una buena sala, además una buena programación y un buen público, porque se lo tenía ganado, ¿no? Y entonces me parecía un lugar idóneo. Entonces conseguí llegar a ellos. Y la parte buena, yo no creo en las artes por separado. Yo creo que todas las artes o todas las disciplinas influyen a todas las disciplinas. Entonces yo entendí que era una exposición efectivamente de cómic, pero era una mirada desde los autores del cómic hacia la pintura. Y ese fue, digamos, un poco la percha inicial que me permitió llegar a ellos, ¿no? Y ellos vieron efectivamente que era una disciplina a la que ya tenían una cierta sensibilidad. Ellos recibieron una exposición de Paco Roca que se llama Dibujante Ambulante, la habían tenido como hace un año y pico o una cosa así, y les pareció una buena idea, digamos, este acercamiento a la pintura desde el cómic. Personalmente pienso que además vivimos un momento curioso en el que muchas de las barreras tabús habituales del cómic se están derribando. Una de las barreras más importantes es que los grandes centros de arte se están empezando a acercar al cómic con una seriedad y con un respeto y de un modo que hasta ahora no sucedía, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, fue una feliz coincidencia que todo esto pasase. Enrique, tu participación en este proyecto es curiosa, porque cuando yo estuve en la exposición, en la inauguración, es una inauguración así, con tanta gente, y esto es complicado, pararte a ver realmente la exposición. Ojeas pero había un documental que habían hecho sobre la exposición, y
y estaba hablando con alguien delante del documental que estaba pasando en la pantalla y lo estaba mirando. Y una de las imágenes que vi era una imagen tuya, supongo que la reconocí porque era de una publicación de la Semana Negra que habíamos hecho sobre la República de Weimar hace un montón de años. Qué curioso. Pero luego cuando fui a ver la exposición la imagen no la vi, se me pasaría. Entonces cuando pensamos en hacer esto aquí, estaba hablando un día con Norman Fernández y dijo, ay, Enrique Flores, ¿te acuerdas? No sé qué. Y, sí, la exposición, qué bien, que sea uno de los que venga, que la Semana Negra traiga para hablar de ella. Y luego cuando hablé con Asier me dijo, no, pero es que Enrique no estaba. Digo, pues yo lo vi, sí, pero tú viste el documental. ¿Cómo fue que...? Bueno, ahora sí está, los que vayáis al CAI veréis un trabajo de Enrique. Pero ¿cómo fue tu extraña aportación a esta exposición? Sí, pues fue un poco un desencuentro, porque efectivamente yo tenía un homenaje a Gros en una historieta que hice para la Semana Negra de Gijón en el 2008. Esa fue la imagen que me pidió Asier para la exposición, pero el original estaba en un almacén de papel a cientos de kilómetros de donde yo estaba, ¿no? Entonces me fue imposible conseguirlo. Claro, lo bonito de las exposiciones es que se ven los originales, se ve la cocinilla del dibujante, ¿no? Era un poco feo mandar un TIFF o mandar una imagen digital para que imprimiesen, ¿no? Entonces la decisión de Asier fue meterla en ese documental que se proyectaba en la pared, que vio Ángel, y bueno, pues la exposición, mi imagen estuvo de manera virtual en la exposición, pero nunca el original. El original sigue en aquel almacén al que yo ahora pues no tengo fácil acceso. Lo que hice fue, bueno, la exposición va a viajar a Gijón. Bueno, pues yo tengo un proyecto sobre Egon Schiele, el pintor, que ya está avanzado, tengo páginas hechas a lápiz, el guión terminado, tal. Entonces dije, bueno, pues termino una de esas páginas y esa es la que va a Gijón y es la que podéis ver en el Centro Cultural este del que hablamos. Y en el caso de Ana, la exposición es curiosa en el sentido de que hay una parte de la exposición que aquí pidió a una serie de gente que en su obra, por un motivo o por otro, pues había contado la vida de un pintor, había utilizado un cuadro, una imagen que tiene que ver o que es muy conocida en el mundo del arte y le había pedido que le dejase esos originales para construir la exposición. Y además, solo era si los dibujantes eran conocidos e importantes. Si no los conocía nadie, no los quería. Y yo tengo una muy bonita con un dibujante fundamental que se llama Greco, argentino, que ese no lo conoce nadie, no vale. Y la otra parte de la exposición era que tiene unos fondos impresionantes, la Fundación Telefónica de pinturas, tiene Picasso, Juan Gris, bueno, tiene un montón de cosas estupendas y maravillosas y le encargó a una serie de gente, ilustradores, dibujantas, ilustradoras, utilizo el genérico, y que interpretasen una de esas obras, lo cual es otro... no diré otro lenguaje, pero sí otro punto de partida muy diferente. Este es tu caso, Ana, que nosotros te conocíamos como ilustradora y por los cómics. ¿Cómo fue este asunto? Pues mira, yo es que ya hace... Pégate mucho al micro, sí. Porque si no ellos sí te oyen bien, pero entre nosotros sí. No nos oímos. Vale. Yo tenía ya hecho una historia corta. Perdona, no se les ocurra aplaudir porque esto es un castigo. Acaba de aparecer Miguel Ángel Martín, recién salido de un pozo oculto y oscuro. Bien, ese es Miguel Ángel Martín, ahora sí podéis aplaudirle. Sí, contigo, perdona. Sí, bueno, a mí un día me escribió por Facebook un mensaje que la crítica, periodista y divulgadora de cómics feminista Elisa McCausland me dijo, oye Ana, ¿tú has hecho algún cómic relacionado con alguna obra de arte? Y le dije, pues sí. Y dije, bueno, pues ya hablaremos. Y ahí se quedó la cosa. Y entonces más adelante me contactó ya Asier y me propuso participar en la exposición. Y bueno, supongo que algo que tenía que ver ahí, luego lo explicará Asier, Elisa también, ¿no? Y claro, me llamaron a mí porque lo que has dicho antes, ¿no? Porque solo llaman a gente con mucho bagaje, mucha trayectoria muy importante, que ese es mi caso, ¿no? Entonces por eso contactéis conmigo. Y yo, bueno, esa es una de las primeras historias que dibujé en mi vida y de la que, bueno, tengo un poco de amor-odio porque me da un poco de vergüencilla y por otro lado me sigo sintiendo orgullosa. Y fue una historia inspirada en el cuadro El balcón de Manera.
Fue un encargo de la revista ya extinta, Dos veces breve, y para un especial cuadros, una revista especial cuadros, y me propusieron que yo escogiera cualquier obra y realizara un cómic. Así que no me acuerdo cuántas páginas tiene ese cómic, hace ya tanto tiempo, unas 4 páginas. Y a raíz de ahí participé en la exposición. El cómic que hice basado en esa obra, si vais a la exposición, está como proyectado, ¿no? Como no tengo archivos originales, ya que yo trabajo en digital, pues se puede ver una proyección. Y después la segunda parte de la exposición, que me parece muy interesante, es esa que has comentado de la reinterpretación de cuadros, que en este caso me tocaron uno que yo, bueno, me apetecía más, que era el de un cuadro cubista de María Blanchard, ya que es una pintora bueno, que ha estado bastante invisibilizada durante muchos años y ha tenido mucha más presencia a la obra de sus compañeros masculinos de esa época, de la época cubista, bueno, como Juan Gris, Picasso, etcétera, y ahora pues se la está recuperando y se la está reivindicando, y a mí me parece que su trabajo es de una calidad indiscutible y es buenísima, por lo tanto contentísima de reinterpretar su obra. Y el otro pintor se llama Roberto Mata y también es un pintor vanguardista de principios del siglo XX, y bueno, me tocó un poco sin quererlo, pero bueno, también encantadísima de reinterpretarlo. Y bueno, ahora me estoy alargando mucho porque demasiado, pero bueno, lo último es decir que lo que tú comentabas, yo me tomé esas reinterpretaciones como un trabajo muy personal, ¿no? En el caso del cuadro de María Blanchard, lo que quise era simplemente dejarme llevar un poco por las formas de su cuadro y llevarlo un poco a un estilo un poco más de cómic, más de línea clara, que está más relacionado con mi trabajo narrativo. En el caso de la reinterpretación del cuadro de Roberto Mata, pues es que claro, si tuviéramos imágenes aquí sería muy interesante, porque ahora estoy hablando sobre algo que no estáis pudiendo ver y no conocéis. Pero bueno, también era un cuadro abstracto que hablaba de algo muy psicológico, y entonces lo trabajé bastante en ese aspecto, ¿no? Y lo llevé a una reinterpretación también muy psicológica, y bueno, si vais a la exposición ya lo veréis. Hacer un inciso muy rápido sobre lo que ha dicho Ana, pero me parece interesante. Lo bonito de esta parte de la exposición, de esas reinterpretaciones de obras de la Telefónica, es que cuando cualquiera de nosotros accede a una obra de pintura de vanguardia o de no vanguardia, decimos, los grandes cuadros de la historia del arte, prácticamente la única interpretación que se nos regala casi siempre de manera absolutamente clara es la de un historiador del arte. Es decir, yo soy historiador del arte de carrera, a mí me han dado unas bases, una determinada línea de pensamiento de educación, con cierta flexibilidad evidentemente, pero entre comillas digamos que todos los historiadores de carrera vamos a dar una opinión muy parecida, una visión muy parecida, porque todos venimos de la misma formación, ¿no? Lo bonito de este juego y lo bonito de la exposición es que creadores de otra disciplina sean capaces de dar su visión de la pintura, sin que sea la visión de un historiador del arte. Otro caso perfecto, y así le podemos dar paso si quieres, de esto lo tenemos en Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo, yo creo que es la suerte, puede decirse que es la primera persona en España que un museo le encarga un cómic, que fue el Museo Thyssen-Bornemisza, que cuando hizo la exposición Mitos del Pop, le encarga un cómic a Miguel Ángel sobre esa exposición, donde no se ve, digamos, no se cuenta lo que contaría yo como historiador del arte, sino lo que cuenta Miguel Ángel como autor de cómic sobre la pintura pop, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco de eso, y creo que eso es lo bonito de esta exposición. Bueno, ante todo quiero pediros disculpas a todos porque me he retrasado y no tengo ninguna justificación excepto una buena comida, un chupito, llego a tiempo y le he cagado, no he llegado a tiempo. Por favor, perdonadme. Y lo que ha dicho respecto a lo del Museo Thyssen, pues sí, efectivamente, soy el primer dibujante de cómics a que se le encarga un tebeo por un museo. Y para mí fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque el cómic que eran los mitos del pop, la exposición, es un tema que a mí me atañe directamente porque me gusta mucho el pop. Conozco muy bien la obra de Andy Warhol, de Lichtenstein, etc. Y el trato con el Museo Thyssen fue impecable, tanto en el personal como en el profesional. Y bueno, perdona, que me habéis preguntado alguna cosa en concreto y
No, en concreto no. Sí, yo la parte esta que me tocaba a mí preguntar a cada uno, que es una forma de presentación sui generis, no, que en tu caso es lo que ha dicho, vienes de un trabajo, lo que expones es un trabajo que previo encargo ya sobre el tema, que es otra forma diferente de enfocarlo, ¿no? Otros autores simplemente que habían, por ejemplo, la semana Paco Roca lo que sucede, tenía un cuadro sobre, tenía un trabajo, una historieta sobre Picasso, porque en su día la Semana Negra encargó hacer versiones del Guernica a un montón de gente, fotógrafos, dibujantes, escritores, entonces ya tenía el trabajo hecho. Perfecto. Pero... Bueno, en mi caso me llaman del Museo Thyssen, tengo una entrevista con Paloma Narco, que es la comisaria de la exposición, me cuenta lo que va a ser la exposición, titulada Mitos del Pop, y me da un sketch, una base de cómo iba a estar organizada la exposición en diferentes etapas de lo que es el arte pop, vinculado a las naturalezas muertas, a la sociedad, a los medios de comunicación, etc. Y después de la entrevista con Paloma, cuando salía del Thyssen, yendo hacia mi casa, tenía prácticamente pensado lo que era la mitad, prácticamente todo el cómic en la cabeza. Lo que hice fue ir a casa, revisitar las biografías que yo tenía de Warhol, una sobre él y otra autobiografía suya, para refrescar un poco la memoria de los datos que tenía. Y con eso, mi interpretación fue hacer como un recorrido de la exposición con dos de mis personajes, uno Beach, que es una grafitera publicada en la revista Víbora, y un poco también es autobiográfico, porque con mi editor Jesús Ejido, que lo conoce muy bien Ángel y vosotros por lo menos también creo, lo dices tú personalmente, cuando vamos al Thyssen y otros museos a ver exposiciones, somos un poco como los viejos aquellos de los dibujos, de las animaciones de Muppet Show, en el palco, criticándolo todo, y un poco es lo que he recuperado eso. Hacer un recorrido por la exposición que hicieron en el Thyssen Mitos del Pop y interpretando los cuadros que hay ahí y dando nuestra versión de lo que es el pop y los personajes que constituyen el mundo del pop, como sobre todo Andy Warhol. Con lo cual no es exactamente un catálogo en absoluto, pero sí mi versión de lo que es el mundo pop, del arte pop, no solo de la pintura, sino también de la música y de lo que allí reflejan en aquel momento. Con lo cual los personajes van comentando lo que están viendo en la exposición y con eso se habla de graffiti, se habla de cultura, se habla de sociedad del momento, de la época y del contemporáneo, con lo cual es una historieta que la puedes leer perfectamente aunque no hayas visto la exposición. ¿Puedo hablar yo también como parte de la exposición? Efectivamente, que también es autor. Es que yo me niego y me he negado a exponer el Modotti en Gijón nunca. Y se ha expuesto creo que como en 35 ciudades del mundo de toda Europa y América, y aquí no, por motivos personales. Entonces me he visto obligado a exponer esa parte de la exposición, que son 40 originales, porque bueno, era importante para mí que la exposición se pudiera ver aquí, porque me parece muy interesante y bueno, era una forma de salir de aquí durante 3 meses y esto. En mi caso es diferente, en mi caso es que está el Guernica metido en esa historia porque era una forma de resolver un problema narrativo. El problema narrativo es que yo hice la biografía en cómic de una mujer que había estado en la Guerra Civil Española, pero yo estoy a favor de que se cuente 100 veces la Guerra Civil y que sigamos contándola todos los días de nuestra vida, pero yo decía, pero si es que esto ya no se puede contar nada, si ya lo han contado todo. Y entonces, bueno, esta mujer vivió la guerra entera, la empezó y se exiló al acabarla, y fue responsable de Socorro Rojo Internacional. Algunos de esos niños que ahora son esos viejecitos salieron en los barcos que contrató ella de Gijón para ir a Rusia. Entonces, de alguna forma había que contar eso. Y a mí lo que no me apetecía era contar eso. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Hago una elipsis narrativa? Entonces se me ocurrió, a ver, pensé, ¿qué es lo que más me gusta de la Guerra Civil Española? Quiero decir, ¿qué produjo aquello que te gusta, no? Y pensé, bueno, una cosa es el Guernica, eso es el cuadro histórico del siglo XX. Y la otra cosa es un poema de César Vallejo, España parte de mí este cáliz, que me parece una declaración. Así que dije, bueno, qué mejor cosa que utilizar lo que otros han hecho ya para saltarme la historia de la Guerra Civil Española y si el Frente del Norte cayó en el 37 o cosas de estas. Y además porque
me parece que hay una obra literaria última, que Los girasoles ciegos, que eso no se supera para mí todavía, entonces no, o haces algo mejor que eso en cómic o no lo hagas, que era mi teoría. Entonces, como ya estaba hecho, lo que hice fue unirlo y desarrollar el personaje, o sea, aprovechar las posibilidades del cómic, que son una viñeta tras otra. El cómic es la más maravillosa de las posibilidades, y la imagen fija la mejor, porque cuando vamos a la exposición telefónica y has visto 45 cuadros, tú sigues pasando exposiciones, salas como en el Prado, pero no ves un cuadro más, ya está saturado, tartaste, puedes ver 100, pero no ves más de 40, porque no resistimos a ver más imágenes seguidas fijas, coño, y un cómic como el que está ahí a la derecha o aquí, ves 900 imágenes, una detrás de otra, las sigues y entusiasmado, y una detrás de otra, coño, solo puede hacerlo el cómic. Pues, ¿cuál es su posibilidad? El juego, ¿no? La elipsis, el salto. Y entonces yo dije, coño, pues es genial, porque la protagonista caminar por el Guernica, lo entendió todo el mundo, creo, cuál era y era la elipsis magnífica, porque ya no tenías que contar ni el Frente Norte, ni que se huyó a Valencia, ni que si el gobierno, no sé qué, o sea, y quiénes eran los buenos y quién eran los malos, porque si no lo sabes a estas alturas ya mejor que no te lo expliquen ya. Y para eso me servía a mí, me servía meter ese tema. Bueno, yo quedé tan impresionado que la siguiente va de pintores, o sea que ya directamente, pero pintores de esos raros que ya no quieren exponer porque no los conoce nadie. Y me parecía que el hecho de que cuando salió el libro, porque Asier hizo un libro antes de esa exposición sobre la pintura en el cómic, por cierto. Sí, el libro que tenéis aquí delante, que lo hice con Luis Gasca, fue un poco el génesis del proyecto, ¿no? Digamos que lo que yo descubrí al hacer este libro, creo recordar más o menos, que hay más de 7.000 o 8.000 referencias de cuadros concretos en viñetas en el propio texto, ¿no? Y evidentemente hay muchas más, quiero decir, no soy tan idiota como para pensar que he encontrado todas, ¿no? Lo cual, digamos, me dio la pista absoluta de que realmente esa relación entre las artes no es algo que ha existido siempre. De hecho, permitirme un segundo que me ponga como historiador, que al fin y al cabo son mis estudios, yo creo que en este país hemos tenido un problema, quizá, porque la historia del arte, pasado el franquismo, que el franquismo fue oscuro para todo, incluido para la historia del arte, las vanguardias empezaron a recuperar muy tarde, ¿no? Más o menos un poquito antes de la democracia empezaron realmente a ponerse en potencia en España con fuerza. Los primeros estudios serios son de profesores míos, Mariano Bocal, Equipo Crónica, por ejemplo. De toda gente, ¿no? El Equipo Crónica. Y yo creo que quizás, en la exposición esta del Thyssen, hay una representación del Equipo Crónica en el arte pop, o sea, no solamente estaba el arte americano, sino también el español, que era un más ideológico. Muy bien, muy bien. Equipo Crónica, un ejemplo perfecto, además de Equipo Crónica, como mezclan las cosas, es el Guernica. Esto lo pintó el Equipo Crónica cuando venía el Guernica a España. Todos sabéis que Picasso quería que viniese a España, entre otras cosas, cuando hubiera una república. República todavía no tenemos. Y entonces el guerrero del antifaz, que es el icono de TVO franquista por excelencia metido en el Guernica, en esa época creo que es una imagen como mínimo curiosa, ¿no? Pero bueno, lo que yo estaba contando, que es otra cosa, ya me he perdido por dónde iba. Así, creo que precisamente porque llegamos tarde a las vanguardias en España, los primeros estudios que había, la gente se deslumbraba, ¿no? Entonces, la pintura explicaba la pintura, la escultura explicaba la escultura, el cine explicaba el cine, y eso no es así. Todos los creadores, en general, son sensibles a todo, es decir, el pintor de una época también le puede gustar el teatro, el cine, los cómics, la música, la literatura, la poesía. Y todo influye, todo, ¿no? Entonces, creo que la grandeza de lo que podemos hacer los teóricos son proyectos transversales donde se vean estas conexiones, ¿no? A mí este libro me dio, digamos, la prueba definitiva de la conexión entre pintura y cómic, que son dos cosas, que son dos artes hermanas y que tienen muchísimo que ver y que toda la vida han estado conectadas. Sí, y yo quiero apuntar que bueno, ahora estamos en un momento de vanguardia muy interesante en cómic y creo que en todas las artes, en las que se están retroalimentando arte de diversos campos muy diferentes. Algo que se conecta directamente con las vanguardias de principios del siglo XX y con la vanguardia de cómic de los años 80, que bueno, algunos de aquí habéis vivido más que yo.
creo que es bastante interesante esa conexión, esa retroalimentación entre vanguardias de distintos momentos de la historia del cómic y de otras artes. Y otra cosa, y es que el cómic por definición es un arte bastardo, es la unión de la palabra y el dibujo, ¿no? A partir de ahí, cualquier mezcla que venga de arquitectura y cómic, pintura y cómic, cine y cómic, todo es que es parte de la lógica. Los dos artes nuevos del siglo XX, curiosamente, son artes bastardos, que son el cine y el cómic. Y son, ante todo, narrativos. ¿Cierto? Y punto número 2, bastardos, es decir, tienen parte de literatura, parte de teatro, imagen, con la de escenografía, ilustración, de parte de pintura. imágenes. Y entonces, quiero decir, ese es el arte moderno de verdad del siglo XX, el arte verdaderamente original. De hecho, yo mantengo que en el siglo XXV o XXVI, cuando se pasen todas las tonterías... Y cuando estemos muertos todos los que estamos y aquí... estemos todos muertos, probablemente cuando se estudie el siglo XX, como nosotros estudiamos el siglo XII, la primera frase en los manuales será los dos artes originales del siglo XX fueron el cine y el cómic. Y saldrá así tal cual, ¿no? Sí. Lo mismo que en el XIX, ya, que el arte original del siglo XIX fue la fotografía. Evidente, quiero decir, pintura ya había. Y nadie va a negar la pintura del XIX, que se estupenda. Pero no es el arte original del XIX. El arte original del XIX es la fotografía. Pues en el XX será la pintura y el cómic, cae de cajón. En el cine y el cómic. Perdón, exactamente, el cine y el cómic, cae de cajón. Las series de televisión. Bien, bien. Bueno, de pero Tronos. las series ya es un poco Dejémoslo derivado. en audiovisual. Es un subproducto del cine, la en serie. general, ¿no? Digo subproducto para ofender y que la gente se pique, salga de ahí, pero ya veo que nadie se ha picado. Entendiendo que en el siglo XXV quede alguien que lea, yo no sé tampoco cómo vamos, qué pasará. No sé si quedará alguien que lea, pero seguramente quedará alguien que vea. Eso casi seguro sí. Bueno, volvemos a los primeros tiempos, cuando no había narrativa escrita, la gente la narración la escuchaba. Homero no escribió nunca nada. O la leía dibujada, a raíz de cualquier iglesia románica, o la leía dibujada, efectivamente. Que ahora está lanzado otra vez en el mundo por Pégate a por el micro. medio de lenguaje que Está utilizáis. lanzado otra vez en el mundo. Hay un tipo que se cita mucho, pero no lo lee. Los podcasts y las Se llama- narraciones de ficción, bueno, creo que ha habido una vuelta a eso, es bastante interesante. Y ante esta ola de entusiasmo desatado por el medio, el lenguaje que utilizáis, hay un tipo que se cita mucho pero no lo leen, que se llama Marshall McLuhan, escribió, y me acabo de recordar con lo que habláis de la fotografía en el 19, que cuando un medio de comunicación, y el cómic es un medio de comunicación, es superado tecnológicamente por otro, le quedan dos opciones: o se convierte en arte o desaparece. Y él ponía como ejemplo, para que lo vieras claro, el grabado. Los grabados era con lo que se hacían los periódicos, no había fotografía. Cuando llegó la fotografía, y por supuesto, a nadie se le ocurría pensar que el grabado era arte, cuando era lo que ilustraba los periódicos. Cuando llega la fotografía, lo que hizo el grabado fue que se pasó las paredes de las salas de exposición, con lo cual no desapareció. Y él ponía ejemplos de lo contrario, de cuando no eres capaz de convertirte en arte. Y aquí tenemos un ejemplo evidente en nuestro campo cercano. Nuestra prima hermana, la fotonovela, cuando llegaron las series de televisión de Estudio 1, ¿qué pasó? Que desapareció. Y había más en los kioscos que cómic, que yo cuando era niña había más. Luego un medio... ¿Y el cómic por qué no desapareció? No desapareció porque de alguna manera se transformó en arte. Es decir, dimos el paso famoso de la autoría. Bueno, esto no solamente es para que los niños, mentira, era para que los niños y tal. Lo que pasa es que creéis esto lo contrario, que es... Has hecho una frase para discutir ya en plan de profundis. El cómic se transformó en arte. Yo creo que el cómic siempre fue arte, no se transforma en arte. Otra cosa es que la gente lo vea como arte o no lo vea como arte. Pero el cómic ya era arte antes de que se transformara, como has dicho tú. Eso pasa por llegar tarde, Miguel Ángel. Porque lo primero que has dicho al sentarse así, yo creo que el cómic no es un arte. ¿He dicho yo eso? No, tú no. Ángel ha dicho, yo creo que el cómic no es un arte. Que está bien como, bueno, vamos a empezar cítame bien, bueno, Enrique. no todo el cómic es arte. Como la novela no tiene literatura. Yo ahí estoy fuerte de acuerdo. Yo creo que el cómic es un lenguaje y un medio de expresión, como es la pintura, el cine y otras cosas. Luego, hay personas que son artistas, que utilizan el medio que utilicen, hacen arte, y otros no lo hacen. ¿Quién es un artista y quién no? Yo tengo claro qué personajes son artistas, pero no te puedo decir exactamente por qué. Y dirás, vale, yo creo que Sam Peckinpah o John Ford son artistas y Spielberg no. ¿Podemos discutir eso? Claro.
por terminar de liar la madeja y ya que no aclaremos absolutamente nada, que me parece maravilloso. Lo he comentado antes en Petit Comité, o creo que lo he dicho por encima en la presentación esta mañana. Hace 15 días o 10 días, a finales de mes, se inauguró en Fracto una exposición de 6 dibujantes de cómic y un subtítulo que es algo así como Otro camino de la vanguardia, ¿no? Entonces, digamos, defendía que, por ejemplo, Winsor McCay, con esas formas blandas de una luna, de una cara que se derrite, que se convierte en un reloj y está adelantando su realismo. En el caso de Daniel Fincher es casi más fácil porque trabajó en el campo de la vanguardia y la Bauhaus y a la vez o por ejemplo, claro, otro ejemplo, citaban a Crazy Cat, que cualquiera que hayamos leído Crazy Cat... Para mí es un artista. Claro, por ejemplo. entendemos, es que ves un paisaje de... Pero Stan Lee no es un artista para mí. Bien, Esto claro, lo discutimos, claro. Que Stan Lee sí has dicho que no. Que no es. Que no. Lo que quiero decir con esto... No es para mí. Lo que quiero decir con esto es que incluso desde el mundo de los grandes centros de arte, es decir, seamos simples, ¿no? Es decir, ¿qué es un santo? El que hace cosas de santo, ¿no? Pues, ¿qué es el arte? Bueno, no es verdad, pero aquello, digamos, que entra dentro de ese ámbito, dentro del ámbito más oficial del arte, ya está surgiendo, dice claramente, está diciendo, estos 6 señores del cómic son vanguardia, pero vanguardia de primeras vanguardias y lo estamos reconociendo como una vía de las vanguardias. Cuidado, ese paso no se había dado, ¿no? Entonces, creo que el verdadero paso que estamos viviendo es que ese tabú que había del cómic frente a otras artes, llamamos clásicas, más glamurosas, ha ido cayendo poco a poco y uno de los bastiones que quedaba por caer, que eran los grandes centros de arte, que son la cosa más fija del mundo. Es decir, todos entendemos que ese aura de prestigio está entrando en el mundo del cómic. Y creo que eso es muy bueno. Y creo que el cómic, además... Eso matará el cómic. Bueno, yo creo que eso y otras cosas, el cómic debe ser capaz de salir de su ámbito y publicitarse y aprovechar todas las sinergias que pueda con todo, incluyendo la de los centros de arte, que son gente con una capacidad de comunicación brutal, porque eso va a ser bueno para el medio. Entonces, yo soy un gran defensor, ¿no?, de aprovechar dentro de un medio que es, entre comillas, en el caso español, una industria tan pequeñita y tan paupérrima. Industria será un pequeño taller en algún sitio. Tallercito, exactamente. Bueno, como todas las industrias en España, ¿no? Aquí todo es pequeñito. Bien, bueno, pero quiero decir que aprovechar estas sinergias creo que es bueno para el medio, ¿no? Bueno, creo que ese es un camino que lo estamos viviendo en directo, importante, y que deberíamos sacar lo máximo como posible. Yo desde luego lo voy a intentar. Yo un camino a Quiero explotar. aportar una cosa, ¿no?, de lo que hemos dicho. Cuando hablamos de que cierto cómic es arte, no es arte, creo que es algo muy subjetivo. Pégate al micrófono, Ana. Sí. No sé si me gusta oírme así con tanto reverb. El caso es que parece que se tiene que intelectualizar un proceso de creación, ¿no?, para que se considere como arte mayor. Cuando se hace algo como entretenimiento, ¿no?, cómic de entretenimiento, no se le considera arte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que puede tener un valor muy grande, aunque sea algo de masas y que llegue a mucha gente. Pero bueno, eso es un debate de profundidad, como has dicho tú antes, y quizá hoy no sea el día adecuado para continuar por aquí, pero bueno, abro el debate si queréis. Seguramente entretenimiento no está reñido con arte, ¿no? Louis Armstrong tocaba para hacer bailar a la gente y es arte, ¿no? Bueno, un ejemplo, y aquí me permito hablar un poquitín ya con un poco de conocimiento de causa. Hace un año he ilustrado El Quijote. El Quijote era un libro de entretenimiento en la época y Cervantes lo escribió de forma popular para entretenerse, para que la gente se riera y se divirtiera. No había pretensiones literarias y menos intelectuales detrás de ese libro. Y mirad en lo que se ha convertido. Ahora Spiegelman sostiene la teoría de Ana. Eso estamos diciendo, que dentro de un par de siglos a lo mejor nosotros somos considerados grandes artistas, ¿no? Pues cómo será esa sociedad. Para que Estamos los en el- artistas, la decadencia absoluta. Estamos Una en el broma. Prado, a tope. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, 5 minutos, me dicen al fondo. Es el momento de empezar el debate de Profundis. Preguntas serias solo, por Yo favor. quería decir una cosa antes. Sí, no, que nos queda un minuto cada uno, aprovechémoslo. Sí, rápido. Bueno, a raíz de una polémica que no sé si algunos os habéis enterado. Pégate al micro, Ana. De que las nominaciones de la Semana Negra, pues no ha sido nominada ninguna autora. No es una crítica, por supuesto, a la organización,
siempre se me olvidan los agradecimientos. Estoy muy agradecida, Ángel, de que me hayas invitado y a Asier por haber contado conmigo en la exposición El arte en el cómic. Y bueno, pero es mi responsabilidad hablar de esto y creo que es un error, es un problema de estructura y de sistema, ¿no? Y es algo que yo creo que tardará bastante tiempo en solucionarse. Solo voy a nombrar algunas de las autoras que nunca han ganado uno de los premios en la Semana Negra, como Nieves Abarca, Rosa Rivas, Alicia Jiménez Bartlett, Claudia Piñeiro, Janet Acosta, Dolores Redondo, Berna González Harbour, Teresa Solana, Carmen Conde, Carmen Moreno, Graciela Moreno, Susana Hernández y muchísimas más que me dejo en el tintero. Me consta que bueno, ahora ya hay muchas autoras que escriben novela negra, algunas de ellas son muy notorias y poco a poco creo que iremos cobrando visibilidad a las autoras. En el mundo del cómic, en el campo del cómic del que vengo yo, estamos en proceso, se está reivindicando y sacando a la luz a autoras desde los años 80 que estaban bastante en la sombra, que tenían una calidad increíble y bueno, si queréis abrimos el debate o no, yo solo tenía que decir esto. Bueno, lo primero es que hay que citarlo todo bien. Claudia Piñeiro está porque ganó el premio Semana Negra. Vale, está aquí invitada por eso, del año pasado. Creía que solo había ganado Cristina Fallarás. Claro. Pero ese es el Hammett, has dicho los premios, ella está porque ha ganado el SN Bank. Gracias. Es decir, los que la SN y Van dan con el dedo, hay 3 ganadoras y 3 ganadores. Los que dan las votaciones democráticas de autores y autoras, el resultado es eso, donde nosotros no intervenimos directamente más que como solicitadores. Lo digo para que, a ver, ya las que has citado yo tengo auténtico, soy fan de muchas de ellas. El problema es que, como bien sabemos en este país, los resultados, la democracia da resultados que a veces no nos gustan tanto. Bueno, yo es que no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que el sesgo se produce de manera inconsciente. Realmente no creo que haya ninguna malicia. Tengo muy claro que la organización de la Semana Negra no tiene nada que ver porque elige un jurado y el jurado luego es responsable de las ganadoras. Pero sí se produce un sesgo inconsciente en los puestos de poder, entre comillas, o en los que se organizan en general. Todavía no hay mujeres, hay muchas autoras en todos los campos, pero todavía no estamos ni en puestos de poder ni organizando grandes eventos. Y yo creo que esa puede ser una de las causas. Quedan, ya creo que hemos confirmado el minuto, yo me callo en el mío si queréis decir algo, ¿no? Sobre el tema, digo, nuestro, ¿no? No, hoy Bueno, no, pues la nada, próxima vez sí, que vais a ver. Que hoy no, pero el próximo día sí y vais a ver. No estoy de acuerdo en nada de lo que has dicho. Y lo voy a dejar aquí. Adelante, no hay problema. Si al final me lo... Yo quiero una cuota, además de mujeres, de psicópatas como yo, y que en las mesas haya muchos psicópatas artistas que se les niegan los premios, las oportunidades de hablar, de expresarse libremente. Bueno, una propuesta puede ser que se Y algunos psicópatas son chicas, también hay que se presenten las obras de forma anónima y bueno, esa podría ser una de las soluciones. Otra que ya sé que está en marcha es que haya más mujeres en el jurado y sé que estáis en ello. Y bueno, poco a poco. Yo sí que quiero decir una cosa, sin entrar a valorar exactamente cuál es la situación exacta de cómo ha tratado la Semana Negra a la mujer, que no la conozco lo suficientemente bien como para poder dar una opinión buena, con lo cual me callo, que es lógico. Sí que creo que hay una cosa que está bien como lector, que ha visto la protesta que se formó por esto, ¿no? La Semana Negra creo que dio una respuesta muy rápida. Creo a su vez que aquí estamos hablando de este tema en la mesa y se está dejando hablar, ¿no? Entonces creo que hay una cosa que sí que es muy buena, es que la Semana Negra deja expresarse. Es algo que siempre ha tenido la Semana Negra y que a mí me gusta mucho. Y eso es lo único que puedo dejar sobre el tema. Luego ya podemos estar de acuerdo o no. Pero me gusta mucho que ojalá aquí y en todos los lados todo el mundo pueda expresar y pueda reivindicar. Bien. Y eso Todo el sí que es mundo, importante. incluido Ted Bundy, que ahora está muerto, pero si estuviera vivo habría que invitarlo. Bueno, yo quiero decir que sí, es cuestión de cuotas. Yo aparezco y voy a muchos sitios por la cuota. A mí me llaman muchas veces por la cuota. Si no, no estaría. Y no creo que mi trabajo sea peor que el de mis compañeros, sinceramente. Así que, sí.
Pues lamento que siempre los debates se animen más al final que al principio. Y también lamento que habéis llegado un poco tarde, porque al principio íbamos a hacerlo al revés, pero dijimos dejémoslo para el final, que así estaréis más. Evidentemente quiero dar las gracias de verdad, empezando por Asier, porque es el responsable de alguna manera de que la exposición esté en Gijón, que empiece en la Semana Negra. Quiero dar gracias a la Semana Negra en la parte que no me toca por apostar, por traerlos a ellos para que estuvieran aquí, porque ellos nos traen la Semana Negra. Y bueno, así es por la exposición que ha hecho, que la parte en que hablábamos de la reivindicación del cómic como un género narrativo mayor, bueno, pues es evidente para nosotros desde hace 28 años que llevamos haciendo el asunto del cómic. Así que gracias, Asier, por la magnífica exposición que has hecho, por permitir y ayudarnos a que estuviera gracias aquí. a vosotros. Y evidentemente gracias a Enrique Flores por aquella maravillosa historia que nos hizo hace unos años, por estar otra vez aquí con nosotros, por esos fantásticos dibujos de Gijón que has hecho, que ya solo por eso merecía la pena que vinieses esta mañana. Bueno, que vamos a seguir viendo, o sea que sigue siendo una larga amistad esto. Ana, que es recién llegada, pues es el comienzo de una larga amistad, es la primera vez, no estás aquí por ninguna cuota, estás aquí porque me gustó lo que dijiste en Berines y me gustó mucho más lo que hiciste en la exposición cuando la vi. Y bueno, no, Miguel Ángel es que psicópata, ¿qué hacemos con él? yo con Miguel Ángel he tenido algunos de los momentos más divertidos y hilarantes por el montón de ciudades del mundo donde hemos estado juntos, hemos compartido habitación y nos hemos dado cariñitos en los momentos duros. Los ronquidos en mi parte, no de la tuya. Y muchas gracias por lo que haces, por estar aquí.